Buenos días, mi nombre es Tania Salgado Gómez, yo soy médico general, estudiante de maestría de epidemiología en la Universidad de Antioquia de Colombia y en estos momentos vamos a dar inicio a la charla de análisis crítico de la literatura médica. ¿Qué es la lectura crítica? Entonces, cuando hablamos de lectura crítica, básicamente nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene el lector de entablar un diálogo con el texto. Esto es comprender lo que el texto me dice explícitamente, descubrir lo que no me dice tan explícitamente y yo debo inferir, hacer razonamientos, releer, repensar la literatura de lo que estoy leyendo y sobre todo realizar juicios de valor sobre los aspectos de la calidad, de la validez, de la pertinencia clínica, de la aplicabilidad a la práctica. El lector debe tener siempre una actitud específica frente al texto, por lo que se necesita algunos conocimientos previos del tema clínico o conocimiento de los aspectos metodológicos para verdaderamente hacer una lectura crítica. ¿Por qué es importante entonces la lectura crítica? Los clínicos, digamos todas aquellas personas que atendemos pacientes, somos tradicionalmente unos grandes productores y consumidores de la literatura. Acudimos con mucha frecuencia a los libros que, si bien pueden no estar con la información más actualizada, nos pueden resolver dudas, quizás de un modo parcial, pero eficiente. Muchas veces sentimos que cuando leemos un libro aprendemos del tema específico que queríamos saber. Ese es el modo clásico que hemos aprendido leyendo los libros. Sin embargo, es poco probable que los libros nos sirvan para satisfacer la necesidad del conocimiento más allá de lo básico. En efecto, los libros están poco actualizados y habitualmente no describen al detalle todos los estudios que tratan las preguntas específicas. Por otra parte, tenemos las revistas biomédicas. Se estima que existen más de 40.000 revistas médicas en circulación en el mundo. Los artículos publicados en las revistas más prestigiosas se registran en bases de datos, siendo la más empleada la base de datos Medline. Esta cuenta con más de 20 millones de registros que aumentan a más de 700.000 artículos por año. Las principales revistas reciben un volumen de artículos para ser publicados y estos generan o entran, digamos, a un proceso llamado revisión por pares, que son básicamente otros médicos evaluando los artículos para definir si esos artículos se publican o no. Entonces, nos debería surgir la pregunta, si ya existe el proceso de revisión por pares, ¿por qué es necesario saber y sobre todo practicar la lectura crítica? Bueno, eso es básicamente porque los estudios que han evaluado esas bondades del sistema de revisión por pares no han sido capaces de demostrar su efecto en la mejoría de la calidad de los artículos seleccionados. Por lo tanto, no podemos fiarnos simplemente del nombre de la revista o de que ya hayan hecho un proceso de revisión por pares para aceptar que los estudios son válidos y aplicables de los resultados publicados. Necesitamos entonces ser capaces de discernir qué artículo ofrece una respuesta válida con resultados importantes y aplicables a nuestra necesidad de conocimiento y sobre todo a nuestra práctica clínica. Por otra parte, cada día trabajamos más con guías de práctica clínica. Estas se han convertido en lectura obligatoria de todos los clínicos y la adecuada interpretación de estas no es posible sin al menos tener un nivel medio de lectura crítica. Por lo tanto, realmente la lectura crítica constituye entonces un elemento de transformación intelectual para los clínicos que beneficia a nuestros pacientes porque en esencia nos permite construir criterio para tomar decisiones, para ser mejores a nivel individual, profesional y social. Saber hacer lectura crítica les permitirá crecer en muchos aspectos, pero les quiero mencionar 4. Podemos tomar decisiones basadas en la evidencia de la práctica clínica. Podríamos organizar sesiones basadas en evidencia, como por ejemplo, podríamos participar en clubes de revista. También podríamos resumir la evidencia.
Puede que de pronto lo que deseemos sea ayudar a nuestros colegas para la toma de decisiones y nosotros podemos depurar toda la información y presentarles los aspectos clínicamente más relevantes de un tema específico. O podemos plantear y diseñar un estudio. Digamos, en el caso que tengamos una pregunta de investigación, es necesario leer críticamente los estudios disponibles que se encuentren sobre el tema para saber si la evidencia ya existe y se responde a mi pregunta de investigación o si no está resuelta y se puede hacer un estudio para abonar a la literatura. Ahora sabemos, digamos, todos los beneficios de la lectura crítica y vamos a tratar de aprender cómo hacer lectura crítica. Para esto contamos con la siguiente estrategia. Lo primero es que vamos a identificar cuáles son las piezas elementales de la evidencia, que de ahora en adelante nos vamos a referir a ella como los estudios. Y estos estudios tradicionalmente muestran un esquema que consta, primero, de la introducción. En la introducción, por lo general, se define el marco de lo ya conocido de ese problema de investigación. En la parte que sigue son los materiales y métodos. Los materiales y métodos lo que hacen es que nos presentan los detalles necesarios para comprender cómo se realizó el estudio. Es decir, si yo quisiera reproducir un estudio, tengo que hacer exactamente lo que describen los materiales y métodos. La tercera son los resultados. Los resultados realmente son como la información nuclear del estudio. Digamos, esta es como la parte que muchas veces es la que más nos interesa, porque allí están las respuestas a las preguntas de investigación. Y por último tenemos entonces la discusión. Aquí básicamente lo que se ofrecen son las explicaciones para los hallazgos, por qué se presentaron esos resultados según los autores. Y ellos comparan los resultados del estudio con los de otra literatura para tratar de definir ahora un nuevo marco del conocimiento y proponer nuevas hipótesis. En realidad, digamos que la información nueva y sustancial está contenida en los resultados, pero la validez de esos resultados, es decir, el hecho de que nosotros creamos en esos resultados, va a depender de los materiales y métodos. Por ello, como veremos más adelante en la lectura crítica, primero nos vamos a centrar en la validez, o sea, por lo tanto, los materiales y métodos, y si encontramos que hay validez, a continuación pasamos a los resultados y posteriormente a la aplicabilidad de estos resultados a nuestra práctica clínica. Afortunadamente, contamos con instrumentos diseñados que nos ayudan a realizar una lectura crítica de los estudios, es decir, para hacer un juicio de la calidad metodológica, de la pertinencia clínica y en ocasiones hasta de su aplicabilidad. Para que nos quede claro entonces, por calidad metodológica entendemos en qué medida el diseño, la conducción y el análisis minimizan los sesgos, es decir, el error sistemático. ¿En qué medida son válidos o correctos esos resultados? Cuando hablamos de pertinencia clínica, entendemos que se trata de preguntas y desenlaces de investigación que son útiles para la decisión clínica. Y por aplicabilidad, entendemos qué tanto esos resultados se pueden transferir a un paciente concreto o a un grupo de pacientes según sea el caso. La función de estos instrumentos es ayudarnos a ordenar esa interacción que debemos tener con el texto. Encontramos entonces instrumentos que son generales e instrumentos que son diseño específico. Cuando hablamos de instrumentos generales, son instrumentos que se orientan a la lectura de cualquier tipo de diseño o estudio e incluyen ítems suficientemente versátiles, por lo general son ítems muy amplios. Y lo segundo, que son específicamente los que vamos a hablar en esta charla, son los que se llaman de diseño específico. Estos se orientan a la validez del estudio y asumen que los elementos claves de la validez son distintos para cada tipo de diseño de estudio. Pero los diseños que encontramos
digamos, de acuerdo a los diseños que encontramos, va a ser el instrumento que vamos a utilizar. Entonces, en las pirámides del lado derecho podemos observar que encontramos los estudios de series o reporte de casos, los estudios de casos y controles, cohortes, ensayos controlados aleatorizados y las revisiones sistemáticas o metaanálisis, que son el lente a través del cual se puede observar los tipos de estudio. Los instrumentos diseño específico proponen entonces que los ítems a responder son diferentes si estamos frente a un ensayo controlado aleatorizado o ante un estudio de cohorte. Las herramientas o instrumentos para lectura crítica, que encontramos para lectura crítica, realmente hay varios, pero dos que les quiero recomendar y que son con los que vamos a trabajar en la presentación son la guía de usuario de la literatura médica de la revista JAMA y los instrumentos CAPS de España. Estos últimos están en español y en esta dirección de correo electrónico pueden ingresar y allí encontrar no solo los instrumentos específicos para cada estudio o para cada diseño, sino también hay un glosario de términos según el tipo de estudio, hay también calculadoras, publicaciones, es bastante completa la página. De hecho, cuando ingresamos a la dirección que les proporcioné, estas son entonces los instrumentos que podemos encontrar cada uno para un diseño de estudio diferente. De acuerdo al estudio que tengamos entonces enfrente, va a ser la elección de la plantilla o de la herramienta del análisis. Entonces, ahora que sabemos, digamos, qué significa lectura crítica, por qué es importante, para qué nos sirve, cuáles son los instrumentos de lectura crítica, pero sabemos que la elección del instrumento va a depender del diseño de estudio, necesitamos entonces identificar los diseños de investigación que encontremos. Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que evaluar cuando estamos frente a un estudio es si el investigador asigna o no la exposición o la intervención o los factores de riesgo que se pretenden evaluar. En el caso de que así sea, o sea, es el investigador quien asigna la intervención, estos son los estudios experimentales. Aquí nos tenemos que preguntar si la asignación de la intervención fue aleatoria o no. En el caso de que sí, pues estamos frente a los ensayos controlados aleatorizados y en el caso de que no, estamos frente a los ensayos controlados no aleatorizados. Para el caso de que el investigador no haya asignado la exposición, estamos frente a los estudios observacionales. Y lo primero que nos tenemos que preguntar es si hay un grupo de comparación. Es decir, si vamos a evaluar unos factores de riesgo, unos factores de exposición, habrá un grupo que los presente y un grupo que no los presente. Eso es un grupo de comparación. En el caso de que sí lo haya, estamos entonces frente a los estudios analíticos y aquí nos tenemos que fijar muy bien en la direccionalidad. Es decir, en el caso de que el estudio empiece evaluando los factores de exposición, hay un seguimiento y luego evalúa los desenlaces, se trata de un estudio de cohorte. Si por el contrario el estudio empieza evaluando los desenlaces y se devuelve a evaluar los factores de exposición, estamos frente a un estudio de casos y controles. Y si evalúa al mismo tiempo tanto la exposición como el desenlace, estamos frente a un estudio cross-seccional. Si no hay grupo de comparación, entonces estos son los estudios descriptivos y aquí están las series de caso o los reportes de caso. Entonces, sabiendo esto, empecemos por los estudios a los que acudimos la mayoría de las veces en nuestra práctica, ya que responden preguntas sobre efectividad de los tratamientos o intervenciones, sea con fin preventivo o terapéutico. Estamos hablando de los ensayos clínicos aleatorizados. Y para obtener la respuesta de efectividad, estos estudios son considerados tradicionalmente como el diseño de investigación clínica de preferencia.
En el ensayo controlado aleatorizado, este es un diseño que es prospectivo de investigación clínica, es decir, en personas con un problema específico de salud o en riesgo definido de desarrollarlo, en el que se evalúa el efecto de al menos 2 intervenciones alternativas por medio de una asignación que es aleatoria de cada participante, digamos, a pertenecer a un grupo o al otro, y posteriormente se evalúan los desenlaces comparando el grupo de la exposición o de la intervención con el grupo control. Este diseño incorpora una herramienta muy específica que es la aleatorización. Esto potencia la validez de los resultados y justifica por qué creemos tanto en este tipo de diseños. En efecto, digamos que la asignación aleatoria lo que evita es la creación de grupos de comparación que sean desbalanceados y genera grupos que sean comparables, cuyo pronóstico inicial es similar, de tal manera que la única diferencia entre ellos sea la intervención. Hay básicamente entonces 3 pasitos esenciales para valorar la literatura médica. Lo primero que nos preguntamos es si la información es válida, cuáles son los resultados y cómo puedo aplicar a mi paciente esta información. Grande, estos son los 3 ítems que nos vamos a preguntar. Aquí encontramos entonces el instrumento que nos permite hacer una lectura crítica y vamos a revisar cada uno de los puntos a que hace referencia. Esto lo podemos consultar en las páginas web que le mencioné inicialmente. Bueno, entonces, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿se orienta el ensayo a una pregunta claramente definida? Entonces, veamos esta gráfica primero de la derecha. De manera general, podemos decir que un ensayo clínico tenemos unos participantes. Esos participantes tienen cierta condición y ellos son asignados de manera aleatoria a cualquiera de los dos grupos, a un grupo de intervención o a un grupo de control. Este grupo que recibe la intervención usualmente se llama el grupo experimental y este que no lo recibe va a ser el grupo comparador. Seguimos a los pacientes y observamos un desenlace. Y lo que hacemos es comparar el desenlace en los pacientes que recibieron la intervención y en pacientes que no recibieron la intervención. Y de esa manera podemos estimar un efecto de la intervención. Cuando entonces vemos una pregunta de investigación que decimos que se debe definir en términos de la población de estudio, la intervención realizada y los resultados considerados, veamos de qué se trata. La población de estudio se refiere básicamente a esa población que reúne los criterios de inclusión y carece de los criterios de exclusión que tuvo el estudio. Idealmente, esta población debe parecerse a los pacientes en quienes se piensa aplicar la intervención si fuera efectivo. Básicamente, nosotros, por lo general en investigación, no podemos acceder a toda la población. Eso es por términos de costo, de tiempo, de factibilidad. Y lo que hacemos es tomar un subconjunto de esa población o lo que llamamos una muestra representativa de la misma. Es por ello que la mayoría de los estudios o los ensayos clínicos suelen representar es un subconjunto o un espectro específico de la enfermedad, pero eso debe estar muy bien definido en el estudio. Cuando hablamos entonces de la intervención, aquí se trata de la acción cuyo efecto es el que se pretende estudiar, es la intervención que yo voy a estudiar y que puede ser de diferentes tipos. Pueden haber intervenciones farmacológicas, pueden haber intervenciones quirúrgicas, pueden haber intervenciones psicológicas, pueden incluso haber estrategias o intervenciones a nivel de organización y algunas intervenciones pueden ser simples y otras pueden ser incluso más complejas. En cualquiera de los casos o cualquier intervención que vayamos a evaluar, lo importante es que esa intervención debe ser estandarizada para todos los pacientes que la vayan a recibir, es decir, que todos los pacientes la reciban de la misma manera.
Y eso debe ser descrito con suficiente detalle como para poder ser aplicada a la práctica clínica y reproducida en la investigación. Es decir, si una intervención se trata de la administración de un medicamento, nos debe decir el tipo de medicamento, la frecuencia de administración, la dosis. Ahora, lo último que vemos entonces son cuáles son los resultados. Los resultados, digamos que pueden ser orientados a los pacientes o pueden ser orientados a la enfermedad de los pacientes. Esto puede ser muy amplio, digamos, pueden tratarse de condiciones clínicas objetivas, como por ejemplo mi desenlace va a ser mortalidad, van a ser eventos clínicos como el accidente cerebrovascular, como el infarto agudo de miocardio, como la curación, pero también podemos encontrar desenlaces que son de signos y síntomas de la enfermedad, pueden ser percepciones, pueden ser habilidades, calidad de vida. En algunos casos, estos desenlaces son medidos por médicos, otras veces son medidos por sanitarios o algunos cuidadores y en otras ocasiones pueden ser incluso evaluados o comunicados por el mismo paciente. Hay tres tipos de desenlaces grandes en la literatura. Están los desenlaces críticos, los desenlaces importantes no críticos y los desenlaces no importantes. Un ejemplo serían en desenlaces críticos, encontramos entonces la mortalidad, la presencia de eventos. Los desenlaces importantes pero no críticos pueden ser percepciones de la calidad de vida o desenlaces no importantes, por ejemplo, que estuviéramos evaluando la efectividad de una estatina y de lo que midiéramos fuera algún nivel de interleuquina de la inflamación. Y nuestro desenlace son los accidentes cerebrovasculares. Bueno, básicamente estas visiones o estas formas de ver los desenlaces nos lleva simplemente a plantearnos dos aspectos. Primero es si son estos desenlaces los que yo necesito para mi decisión clínica o para mi investigación. Es decir, ese desenlace hace parte de mi pregunta de investigación. Y segundo es si están convenientemente comunicados todas las variables relevantes o al menos todas las que el protocolo prometía. En resumen, digamos que el lector aquí, en este punto inicial, lo que debe decidir es si estas son las preguntas, si son las comparaciones adecuadas, si es el diseño pertinente, si los desenlaces son los que realmente necesita o los que considera importante para su paciente, si la población es similar a la cual yo pudiera aplicar los resultados. La segunda pregunta entonces que nos hacemos, si ya definimos que definitivamente ese es nuestro mejor diseño, esa es nuestra población, esos son nuestros desenlaces y esas son nuestras intervenciones, entonces lo segundo que nos preguntamos es si fue aleatoria la asignación de los pacientes a los tratamientos. Y aquí hay dos conceptos que tenemos que conocer. Es ¿a qué hacemos referencia cuando hablamos de aleatorización y a qué hacemos referencia cuando hablamos de ocultación de la secuencia de aleatorización, que son dos conceptos distintos? Hablemos entonces primero de la aleatorización. Esta básicamente consiste en la asignación de cada paciente a un grupo en función de una secuencia aleatoria que se puede generar de diferentes modos. Esta aleatorización es la manera que tenemos de intentar de que los grupos sean similares respecto a las variables que creemos importantes, pero también a otras variables que desconocemos. En teoría, la aleatorización nos permite controlar el sesgo de selección y el sesgo de confusión. Conceptualmente, digamos, una cosa es la aleatorización, que es básicamente asignar al paciente, digamos, a través de alguna estrategia, y otro es la generación de la secuencia de aleatorización. Y esto, básicamente, la generación de la secuencia de aleatorización, lo que se refiere es a la forma como se genera esa secuencia. Y sabemos de que existen varias formas de hacerlo, que ya las vamos a mencionar. Y en el otro caso está la ocultación de la secuencia de aleatorización. Digamos, ¿por qué es importante ocultar
esta secuencia de aleatorización? Entonces, básicamente es porque el problema de que el investigador pueda predecir el grupo de tratamiento al que va a asignar el paciente, eso puede hacer que condicione la forma como está reclutando a esos pacientes. Supongamos, imaginemos que sabemos que el próximo paciente para ser reclutado será asignado al grupo experimental y nosotros tenemos cierta preferencia, eso a veces es consciente, a veces no es consciente por uno de los tratamientos. Yo creo que funciona más uno que otro. Y supongamos que estamos ante un paciente que tiene esos criterios límites de inclusión. Entonces, especialmente, digamos, ese paciente que tiene cierta característica de la gravedad. Y creemos que en realidad ese paciente se beneficia más de un tratamiento que del otro. Es probable que eso que tengamos en la cabeza nos lleve a forzar la inclusión del paciente a cierto grupo de intervención. Y con ello estamos generando el sesgo de selección que favorece ese tipo de intervención que nosotros creemos que le va a funcionar mejor. En resumen, básicamente conocer la secuencia puede generarme entonces ese sesgo de selección y eliminar las ventajas que yo ya había obtenido con la aleatorización. Entonces, tengamos muy claro que la aleatorización se refiere a la asignación de los participantes a cualquiera de los dos grupos usando el azar, dejando entonces que los factores o las características de los pacientes, por ejemplo, la edad, el sexo, las comorbilidades, sean igualmente distribuidos en ambos grupos, por lo que lo único distinto entre ambos grupos será la intervención que se esté estudiando. Hay varias formas de generar la aleatorización y lo importante es que los autores en el estudio describan específicamente cómo se llevó a cabo. Y esta se debe ocultar, es decir, dejarla lejana al investigador. Y una opción muy utilizada en investigación es cuando vemos ese reporte de los sobres no translúcidos o los sobres sellados o los sobres opacos. Ahora, la tercera pregunta es, ¿fueron adecuadamente considerados hasta el final del estudio todos los pacientes que entraron en él? Nos preguntamos, ¿fue el seguimiento completo? ¿Qué pasa? Al inicio del estudio, los grupos de participantes deben ser iguales en todo, ¿cierto? Ya dijimos, excepto en que a un grupo se le administró la intervención y a otro grupo no se le administró. Y esta condición debe permanecer durante todo el seguimiento del estudio hasta que el estudio finalice. Pero dentro del seguimiento es muy importante que los pacientes de ambos grupos permanezcan lo más similar posible para que cuando evaluemos los resultados, digamos, sepamos de que los resultados obedecen al grupo en el que pertenecían. Y es muy importante que ese tiempo de seguimiento sea lo suficientemente largo para permitir que se presente el desenlace. Entonces, como un ensayo clínico aleatorio tiene un horizonte temporal, porque ya vimos que asignamos a los pacientes a una intervención al grupo control y los seguimos en el tiempo hasta que presenten el desenlace, es bastante probable que se produzcan abandonos y pérdidas en el seguimiento de los pacientes. Esto puede ser por distintas causas, porque el paciente fallezca, porque se agrave su enfermedad, porque empeoren algunos de los problemas que los pacientes tenían concomitantes, porque se cansen de la rutina del ensayo, porque no les guste la intervención que están recibiendo o que de pronto tengan efectos adversos indeseados y decidan retirarse. Digamos, la razón que se presente. Y también puede ocurrir que el paciente no abandone el estudio ni sea excluido en él mismo, pero que de pronto no se dispongan de todos los datos requeridos en el estudio. Esto es lo que se llaman entonces los datos perdidos. Algo que también puede ocurrir es que el clínico o el investigador determine que el paciente no ha sido adecuadamente seleccionado para el ensayo y que no esté cumpliendo con los procedimientos establecidos en el protocolo y decida excluirlo. Finalmente,
Aunque el estudio puede haber finalizado, algunos pacientes que no cumplieron o cambiaron de grupo pueden ser excluidos en el análisis. Cualquiera que sea el mecanismo de producción de esa ausencia de la información, el resultado es que se pone en peligro el valor proporcionado por la aleatorización y ya no se puede asegurar ese balance inicial. Entonces, importante, cuando hablamos de si el seguimiento fue completo, nos estamos refiriendo a varios aspectos. La primera es entonces de si al paciente se siguió por el tiempo que se debía seguir para evidenciar el desenlace, es decir, dar el tiempo suficiente para que se presente el evento. Y lo segundo es si durante ese seguimiento se presentaron algún tipo de pérdidas o algún tipo de información perdida que realmente no se logre establecer cuáles son esos datos y por lo tanto el resultado pudiera estar influenciado por esos resultados faltantes. Ahora, ¿se interrumpió precozmente el estudio? En realidad, las razones para terminar de forma precoz un ensayo son usualmente que el beneficio observado del tratamiento experimental sea muy superior al esperado, es decir, desde el primer momento ya hayan unos resultados que demuestran superioridad de lejos. Aunque no es lo ideal interrumpirlo precozmente, esta es a veces una de las razones. La segunda es que el beneficio esperado de la nueva intervención, si es que llegara a existir, es inferior a lo esperado o es poco relevante y es altamente improbable que el ensayo en su diseño sea capaz de detectar las diferencias esperadas. Es decir, en este caso se finaliza por futilidad del efecto. Y la tercera razón es que se presenten efectos adversos o toxicidad a la nueva intervención y que eso sea muy superior o mucho más grave de lo esperado por los investigadores. La tercera pregunta, entonces, ¿se analizaron los pacientes en el grupo al que fueron aleatoriamente asignados? Aquí hay dos formas de analizar a los pacientes. Uno que llamamos entonces el análisis por protocolo. En el análisis por protocolo lo que se hace es que se evalúa solamente los datos de los pacientes que permanecieron en el ensayo hasta el final. Es decir, yo solo me quedo con los pacientes que tuvieron el seguimiento completo y en el cual tengo todos los datos. O el segundo análisis, que realmente es el más recomendado, que es el análisis por intención a tratar. Cuando hablamos de un análisis por intención a tratar, este tipo de análisis es lo que más se acerca a la realidad práctica diaria y es básicamente analizar los pacientes en el grupo al que originalmente fueron asignados, independientemente de su desenlace. Es el único tipo de análisis que preserva la aleatorización, esas bondades que nos había dado la aleatorización de que ambos grupos fueran comparables y por lo tanto los objetivos del análisis por intención a tratar podemos decir que serían dos. En primer lugar, es mantener esa comparabilidad de los grupos, eso lo que me permite es minimizar el sesgo de confusión y en segundo lugar es acercarnos a esas condiciones tan controladas del ensayo clínico a lo que es la práctica real, en donde los pacientes fallecen, en donde los pacientes se van antes de finalizar un tratamiento, en donde el paciente deja de acudir a citas de revisión, se cambian de domicilios, sí que es usualmente lo que pasa en la práctica real. Ahora continuamos entonces con la pregunta de ¿se mantuvo el cegamiento? Aquí vamos a hablar del cegamiento a los pacientes, a los clínicos y el personal de estudio. Entendemos por enmascaramiento o cegamiento es básicamente ese procedimiento en el ensayo controlado y aleatorizado por el cual se asegura que los participantes, los investigadores, los que recogen los datos o los que analizan los datos desconocen
qué intervención se le está administrando a cada participante. El enmascaramiento lo que nos permite es una medición más objetiva, básicamente porque cuando ni el investigador ni el sujeto del estudio saben qué intervención es la que está asignada a cada grupo, esto es lo que se llama un estudio doble ciego, es decir, ni el investigador ni el participante sabe la intervención que está recibiendo. Básicamente lo que se hace es que la medición del desenlace sea mucho más objetiva, ¿sí? A veces podemos encontrar que es difícil el enmascaramiento, sobre todo cuando se trata de una intervención, por ejemplo, una intervención quirúrgica. El paciente de alguna manera va a saber que recibió la intervención quirúrgica si la estamos comparando, digamos, con el cuidado médico. Pero aquí podría ser importante que los evaluadores del desenlace no conozcan la intervención que le fue asignada. Y cuando el investigador es el único que no conoce la intervención que fue asignada, es lo que se conoce como simple, ¿sí? Es un enmascaramiento simple. El posible impacto del cegamiento sobre las estimaciones o sobre el resultado depende tanto de qué tipo de enmascaramiento hay, pero también de qué tipo de variable es la que se va a medir. Digamos, teóricamente el cegamiento puede influir en dos aspectos. Entonces, por una parte, puede influir en que la solicitud o administración del cuidado sea diferente entre un grupo y otro. Y por otra, lo que puede afectar es la evaluación independiente del desenlace, que básicamente que ellos vayan predispuestos de acuerdo a que así saben si el paciente recibió una o recibió la otra, puedan interpretar los desenlaces de manera distinta. Pasamos entonces ahora a hablar de los resultados. Es importante reconocer que los ensayos controlados aleatorizados nos pueden presentar diferentes medidas de resultados, ¿sí? Y algo muy importante, no podemos olvidar que los pacientes reclutados en un ensayo son una muestra de todos los pacientes existentes o de los que veremos en el futuro o de los que veremos en nuestra práctica clínica. Y que eso que nos está mostrando el ensayo controlado aleatorizado es solo una estimación de una muestra, ¿sí? Por lo tanto, entonces aquí vamos a tener dos tipos de resultados grandes. Vamos a tener un estimado puntual que nos dice exactamente cuál fue el resultado en esa muestra y vamos a tener un intervalo de confianza que nos habla de la precisión o de la inferencia. Empecemos entonces con estos que son el estimado puntual. Podemos encontrar entonces el riesgo relativo. Cuando hablamos de riesgo relativo nos referimos a la relación entre el riesgo de presentar un evento en el grupo expuesto o tratado o que presentó, digamos, la intervención, comparado con el grupo control o el que recibió placebo. ¿Sí? Usualmente cuando el desenlace es negativo, ¿sí? Cuando vemos un riesgo relativo mayor que 1, lo que decimos es que ese factor de riesgo se asocia con ese desenlace. Y si lo vemos menor de 1, lo que decimos es que ese factor es protector hacia ese desenlace. Y un riesgo relativo de 1 lo que nos indica es que no hay diferencia, ¿sí? Que ese factor se comporta tanto protector como de riesgo, por lo tanto no hay diferencia entre los dos grupos, ¿sí? Cuando hablamos entonces de reducción relativa del riesgo, esa es la diferencia entre el porcentaje de eventos en el grupo control y el porcentaje de eventos en el grupo experimental, pero eso dividido por el porcentaje de eventos en el grupo control. El riesgo relativo, la reducción relativa de riesgo básicamente lo que nos está diciendo es que tanto reduce el riesgo cierto tratamiento cuando lo comparamos con los pacientes que no lo reciben. Encontramos también la reducción absoluta de riesgo.
Aquí el término absoluto es importante porque esto lo que nos está diciendo es la diferencia absoluta entre el porcentaje de eventos en el grupo control y el porcentaje de eventos en el grupo experimental. Y el número necesario a tratar se refiere al número que necesito tratar para evitar un evento. La forma, digamos, la fórmula estadística de sacarlo es básicamente el inverso de la reducción absoluta de riesgo, 1 sobre la reducción absoluta de riesgo. Entonces, hablamos de esos estimados puntuales y acá vamos a hablar entonces del intervalo de confianza que nos representa la inferencia a la población. Entonces, el intervalo de confianza es ese intervalo o ese rango de números en el cual el valor verdadero se estima que puede estar en un determinado grado de certeza. Tradicionalmente los intervalos de confianza los vemos al 99% o el 95%. ¿Qué nos dice eso? Supongamos que encontramos un intervalo de confianza del 95%. Lo que nos dice es que si repitiésemos el estudio muchas veces, el 95% de las ocasiones nuestro estudio incluiría el verdadero valor de la población, el cual nunca vamos a conocer con certeza porque nosotros estamos partiendo de una muestra, ¿sí? Por lo tanto, en 5%, que es lo que le falta para completar el 100%, no se incluirá dicho valor. Entonces, ¿de qué depende el intervalo de confianza? Depende tanto del número de participantes del estudio y depende también del número de eventos. Es decir, entre mayor número de participantes, mayor será la certeza del resultado. Por lo tanto, vamos a encontrar intervalos de confianza más estrechos y eso también nos va a evidenciar que vamos a encontrar que esos valores están más cercanos al valor verdadero. Y el último aspecto importante de los ensayos controlados aleatorizados entonces va a ser la aplicabilidad. Tenemos entonces, básicamente, se pueden aplicar estos resultados al medio o a la población local, es decir, a mis pacientes. Esos pacientes que fueron incluidos en el ensayo son lo suficientemente parecidos a los pacientes que yo tengo en la práctica clínica. Se tuvieron en cuenta todos los resultados de importancia clínica, los que son relevantes clínicamente. Y la última pregunta es, ¿los beneficios a obtener justifican los riesgos y los costos? A ver, en la aplicabilidad básicamente lo que tenemos que ver es la similitud de nuestros pacientes al del estudio evaluado. Es decir, mis pacientes, ¿qué tan similares son a los del estudio? Es muy probable que nunca vayamos a encontrar poblaciones o pacientes completamente idénticos, pero lo que sí es importante es que las características que son clínicamente importantes sí estén representadas allí. Ahora, otra cosa que tenemos también que evaluar es el entorno que tenemos. Básicamente, ¿por qué? Porque el entorno del ensayo clínico suele ser muy controlado, es un entorno que es muy medido, muy observado y que todos esos factores realmente pueden afectar el resultado de forma distinta cuando yo eso lo llevo a la vida real. Lo que debemos de preguntarnos es si el paciente a los que se le destina ese tratamiento tienen el mismo riesgo de desenlace que los pacientes del estudio y ver todas las posibles diferencias. También nos tenemos que preguntar respecto a la factibilidad del tratamiento evaluado. Puede que sea caro, que sea difícil de conseguir, o tal vez puede que la intervención en el estudio sea un procedimiento quirúrgico que nadie está dispuesto a llevar a cabo o que nadie lo sepa hacer. Y siempre tengamos muy en cuenta las expectativas propias del paciente sobre el beneficio y el daño del tratamiento. Para tomar la decisión clínica ya tenemos la literatura, pero también necesitamos de todas esas expectativas del paciente, de las preferencias del paciente, de lo que el paciente busca. Y con eso ya podemos saber si esos resultados son aplicables o no al estudio.
Esta va a ser entonces una tarea que les voy a dejar y es básicamente porque es muy importante la práctica de la lectura crítica. Entonces, aquí vamos a encontrar, en estos primeros links, va a ser un artículo. Eso es un artículo de un ensayo clínico controlado. Acá encontramos el link de la plantilla de la lectura crítica. Este es el instrumento. Y la idea es que con los conceptos que acabamos de mencionar, apliquemos este instrumento de lectura crítica a este artículo y en la medida que vayamos leyendo vamos identificando cuáles son como todos esos ítems que debemos ir chuleando para decir que ese estudio es válido, que esos resultados son válidos y que lo puedo aplicar a mi práctica clínica. Bueno, con eso entonces cerramos la parte de ensayos controlados aleatorizados. Entonces, ahora antes de pasar a otros tipos de diseños de estudios, vamos a repasar unos conceptos que considero muy importante para abordar los otros diseños de los estudios observacionales. Primero, es un término que nos vamos a encontrar muy frecuente y es ¿qué significa sesgo? Cuando hablamos de sesgo, nos referimos al error sistemático, es decir, se presenta cuando un estudio se ha llevado a cabo con un pobre diseño metodológico, ya sea en la conducción o en la medición de sus desenlaces. El sesgo lo que nos produce es un resultado que está alejado de la verdad. Eso está sobreestimando o subestimando el verdadero efecto, pero no es el real. Hay diferentes tipos. Hay sesgo de selección, sesgo de clasificación, sesgo de medición del desenlace. Cuando hablamos del sesgo de selección es cuando los participantes del estudio no son similares, no están en el mismo punto de la enfermedad o presentan diferentes características que influyen en el resultado. El sesgo de clasificación de la intervención se presenta cuando el estatus de la exposición se clasifica de forma errónea y esto hace que el paciente quede en un grupo que no le corresponde. Es decir, por ejemplo, yo estoy evaluando los factores de riesgo para osteoporosis, supongamos, y considero que uno de los factores de riesgo para osteoporosis es el tabaquismo. Si yo no mido bien esa exposición, o sea, no cuantifico bien la frecuencia de tabaquismo del paciente, o sea, esa exposición al tabaquismo, puede hacer que ese paciente me quede en un grupo que no le corresponde. El sesgo de medición del desenlace es básicamente el resultado de una pobre medida del desenlace. Este sesgo ocurre si esos desenlaces son mal medidos. Es básicamente cuando la forma de medir el desenlace es diferente en los distintos grupos o si realmente el instrumento para medir tiene errores, está mal calibrado, no se ha hecho de forma objetiva, ¿sí? Esa forma entonces de medir el desenlace puede hacer que el resultado que yo dé esté errado, o sea, presente un sesgo. La confusión, entonces, la confusión es un término que hace referencia a la distorsión de la asociación entre una exposición y un desenlace debido a la relación de la exposición con otros factores que influyen en la ocurrencia del desenlace. A ver, la confusión ocurre cuando la totalidad o parte de la asociación aparente entre la exposición y el resultado se explica por otras variables que son las que me están afectando el resultado y no por la exposición de interés. Para decirlo de otra forma, la confusión es básicamente que cuando yo estoy midiendo unos factores de exposición con unos desenlaces, realmente el desenlace no esté generado por esos factores de exposición que yo estoy midiendo, sino por otros factores que no estoy teniendo en cuenta, ¿sí? Pero para yo decir que hay confusión, esa variable que me está generando el desenlace, pero que yo no estoy teniendo en cuenta, tiene que cumplir 3 criterios.
El primero es que tenga alguna relación con la exposición. El segundo es que esté asociado efectivamente con el desenlace, es decir, que sea capaz de generar el desenlace. Y la tercera es que no haga parte de la vía causal entre la exposición y el desenlace de interés. Aquí tenemos este ejemplo. Entonces, supongamos que nuestra variable de exposición es el consumo de café en mujeres embarazadas. Nuestro desenlace va a ser un hijo con bajo peso al nacer. Y nosotros creemos que las mujeres que consumen café presentan el desenlace de tener un hijo con bajo peso al nacer, pero realmente lo que está sucediendo es que las personas que toman café usualmente fuman. Entonces, no es el consumo del café el que explica completamente este desenlace del hijo con bajo peso al nacer, sino que este desenlace está siendo explicado es por el tabaquismo. Es decir, es el tabaquismo el que me está generando hijos con bajo peso al nacer. Pero yo equivocadamente estoy pensando que es el consumo de café. Entonces, esta variable tabaquismo es la que se llama variable de confusión. Pasamos entonces ahora de lleno a los estudios observacionales, y los estudios observacionales vamos a hablar el que me parece más representativo, que son los estudios de cohorte. Un estudio de cohorte es básicamente un ensayo clínico natural donde solo observamos. Aquí no hay intervención por parte del investigador. Los investigadores no asignan de manera activa ninguna de las intervenciones a los participantes, sino que ellos son asignados a grupos de acuerdo a si presentan o no presentan cierta exposición que sea de interés. El tiempo de seguimiento propuesto debe ser adecuado para observar el desenlace, es decir, lo suficientemente largo para que el desenlace se produzca. Y la medición del resultado o del desenlace debe tratar de ser lo más objetiva posible. Cuando hablamos, digamos, de un estudio de cohorte, nosotros creemos que es el diseño óptimo para establecer factores pronósticos en realidad, digamos. Lo que estamos diciendo es que un estudio en el que se selecciona un grupo de pacientes que están bien definidos, que son representativos de la población de estudio en un momento que es homogéneo de la enfermedad, y se sigue en el tiempo para observar el evento de interés durante un tiempo que sea suficientemente prolongado. Eso es un estudio de cohorte. Y nos hacemos nuevamente las tres preguntas que también aplican. ¿Es la información válida? ¿Cuáles son los resultados? ¿Y cómo puedo aplicar esta información a mi paciente? Esta es entonces la guía o el instrumento que utilizamos para evaluar los estudios de cohorte con sus tres aspectos. Entonces, la primera pregunta nos habla de que si el estudio se centra en un tema claramente definido. Y ya sabemos que aquí aplica lo mismo para los ensayos clínicos, y es que tengamos una población estudiada definida, ¿sí? Saber exactamente cuáles son los pacientes con los criterios de inclusión para el estudio, y saber si esa población realmente es comparable con la población de mi práctica clínica para saber si se pueden o no se podrían aplicar los resultados. El otro aspecto aquí importante, ya que acá no hay intervención, es saber si los factores de riesgo o exposición están definidos. Es decir, el estudio de cohorte nos debe decir cuáles son esos factores de riesgo que se van a evaluar para ciertos desenlaces, que son estos resultados considerados. Es decir, defino bien mis factores de riesgo y cuáles van a ser mis resultados. La segunda pregunta es si la cohorte se reclutó de la manera más adecuada. Una pista aquí para responder la pregunta es: se trata de buscar posibles sesgos de selección, que ya sabemos qué es, que pueden comprometer los hallazgos
que esos hallazgos se puedan generalizar. Entonces aquí se habla de si la cohorte es representativa de una población definida. A ver, que un estudio de pacientes esté bien definidos y que sea representativo de la población de interés depende de la pregunta de investigación. Por ejemplo, para responder a la pregunta de si el uso de antipsicóticos atípicos aumenta el riesgo de padecer fractura de cadera en ancianos, se debe comparar la frecuencia de fracturas en un grupo de ancianos que toman antipsicóticos atípicos con otro grupo de ancianos que no los toman. Y básicamente que este grupo debe estar conformado por unos ancianos que lo toman y otros que no toman los antipsicóticos. Eso hace que sea representativo, es decir, de esa población de ancianos. Otro elemento que es clave para la validez de los estudios es el comienzo del seguimiento. Básicamente, ¿qué? Los pacientes que entren a un estudio de cohorte deben entrar en un momento que sea homogéneo de la enfermedad. Esto es fácil de entender, por ejemplo, si yo quiero estudiar los factores pronósticos para pacientes infectados por VIH, ¿sí? Yo debería introducir a pacientes que estén en el mismo espectro de la enfermedad. Es decir, no podría introducir pacientes, unos que han recibido tratamiento y otros que no han recibido tratamiento, por ejemplo. Entonces, estas características son las que hacen que mi población representativa esté definida, es decir, cuáles son exactamente los factores que yo voy a estudiar. La tercera es el resultado se midió de forma precisa con el fin de minimizar los posibles sesgos. Entonces, aquí lo que se trata entonces de buscar son los sesgos de medición o los sesgos de clasificación. Entonces, lo primero que vamos a evaluar es si las variables eran objetivas o subjetivas, es decir, cómo se midieron, si se midieron a través de instrumentos de recolección, si se midieron porque fueron informadas por el paciente, si se midieron porque el clínico las evaluaba y era él el que definía si presentaba o no presentaba el desenlace. Otra, para preguntar, no sé si se han establecido un sistema que sea fiable para detectar todos los casos. Aquí se refiere digamos, el tipo de medición que yo utilizo si realmente ese instrumento, supongamos que lo que yo esté evaluando sea el desenlace de depresión. Y para eso tenemos entonces una escala que nos mide la depresión. Lo que nos quiere decir esta pregunta específica es si el instrumento que estoy utilizando realmente es confiable para medir ese desenlace. ¿Sí? O sea, si realmente a través de ese instrumento yo puedo detectar si el paciente presenta depresión de los pacientes que no presentan depresión, que fue mi desenlace de interés. Los métodos de medida fueron similares en los diferentes grupos. Es básicamente que la forma como yo mida el desenlace sea igual en los grupos que presentan el factor de exposición comparado con los pacientes que no presentan el factor de exposición. Por ejemplo, si yo utilizo que para medir cierto desenlace voy a utilizar un tipo de prueba diagnóstica específica, yo debo aplicar la misma prueba diagnóstica a los pacientes que presentan la exposición y a los pacientes que no presentan la exposición. Se deben medir exactamente igual. Y la última que hace referencia que si los sujetos o los evaluadores de los resultados estaban ciegos a la exposición. Y si esto no fue así, si realmente importa. Es básicamente que la forma de yo medir los desenlaces deberían ser lo más objetivo posible. Y una forma objetiva es no sabiendo si el paciente presenta o no presenta el desenlace. En el caso de que los factores de exposición por alguna razón no se puedan enmascarar, lo que nos debemos preguntar es si esa falta de enmascaramiento pudieran afectar los resultados.
La cuarta pregunta es si se han considerado o se han tenido en cuenta el potencial efecto de los factores de confusión en el diseño y en el análisis del estudio. Cuando tenemos entonces un estudio y estamos evaluando esos factores de exposición con un desenlace o con varios desenlaces según sea el planteamiento del diseño de estudio, tenemos que tener en cuenta es si todas esas variables que consideramos que son confusoras, es decir, que esas variables que consideramos que pudieran explicar el desenlace y que no fuera propiamente por los factores de exposición que se están midiendo, si los autores han tenido en cuenta esas variables, si se han medido correctamente y si se han controlado correctamente, tanto en el análisis como en el diseño pues, del estudio. Algo que nos facilita mucho aquí, en este caso particular, es el conocimiento de la condición clínica, porque para nosotros identificar qué variables pueden ser confusoras, qué variables son las que pueden ser capaces de dar ese resultado que se está evaluando y que los investigadores no han tenido en cuenta, yo debería conocer de una manera técnica la enfermedad, pues técnica y clínica la enfermedad, para yo lograr identificar cuáles pudieran ser esas variables que me estén alterando el resultado. De otra forma, sería muy difícil lograr identificarla en el caso de que los autores no las hayan reportado. Entonces, recordemos básicamente, para que nos quede claro este aspecto de la confusión. Aquí lo que vamos a considerar es si todos los factores que considero que pudieran estar distorsionando la relación entre la exposición y el desenlace han sido medidos y han sido controlados en la investigación. Es decir, si los autores los tuvieron en cuenta. La quinta pregunta hace referencia a el seguimiento de los sujetos fue lo suficientemente largo y completo. Entonces, ya dijimos que el tiempo de seguimiento debe ser lo suficiente para que pueda observarse el número de eventos necesarios. A ver, naturalmente por el tipo de enfermedad, por la frecuencia del evento estudiado, pues esto puede cambiar. Por ejemplo, un periodo de seguimiento de 5 años puede ser apropiado para un estudio de supervivencia de muchas variedades de cáncer. Sin embargo, es un tiempo que es claramente insuficiente si yo quisiera valorar la insuficiencia de enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la insuficiencia renal. ¿Sí? Entonces, dependiendo del espectro o de la evolución de la enfermedad o de lo que yo espero que se presente el desenlace, deberá hacer el seguimiento. Por lo tanto, puede variar de acuerdo a la condición clínica. Entonces, es importante también con respecto a este tiempo de seguimiento, algo que tenemos que tener en cuenta es que si nuestro estudio o si el estudio que estamos evaluando necesita un tiempo de seguimiento largo, porque sea, digamos, una condición crónica, uno debería prestar atención a la posibilidad de pérdidas de pacientes y cuáles son las causas por las cuales los pacientes se perdieron. Y si esas causas de pérdida están relacionadas con el evento o con el factor que yo estoy estudiando. Sería deseable, digamos, para ayudar a evaluar la validez, que todo artículo de cohorte cuantificara las pérdidas de seguimiento y que describiera las situaciones que provocaron esas pérdidas, es decir, si hubo abandono del estudio, si ocurrió alguna circunstancia que impidió la observación del evento, cuáles eran las características de los pacientes afectados, porque como ya dijimos, estas pérdidas pudieran afectar la estimación de los resultados. Aquí entonces hablamos de los resultados y nuevamente nos encontramos con estas medidas del efecto. Vamos entonces rápidamente a repasarlas. Cuando hablamos entonces, la forma más
frecuente que nos expresan los estudios de cohorte una medida de efectos a través del riesgo relativo. El riesgo relativo hace referencia al porcentaje de eventos en el grupo expuesto comparado con el porcentaje de eventos en el grupo no expuesto. Es decir, que para obtener el RR debemos calcular una razón, o sea, un cociente entre ambos riesgos. Cuando el RR o el riesgo relativo se encuentra menor de 1, por lo general lo que indica es una disminución del riesgo. Cuando es mayor de 1, indica un aumento del riesgo. Muy importante, un riesgo relativo, es decir, un estimado puntual, siempre debe ser analizado con su respectivo intervalo de confianza. Y el intervalo de confianza nos habla de esta séptima pregunta, que es la precisión de los resultados. Habíamos mencionado que usualmente encontramos intervalos de confianza del 95% o del 99% y que entre más estrecho decíamos que era más preciso y que la precisión dependía del tamaño de la muestra y del número de eventos. Importante entonces, y vamos a hacer unos ejemplos. Los intervalos de confianza siempre nos muestran un límite superior y un límite inferior. Entonces, vamos a ver esto cómo se interpreta. Supongamos que nuestro desenlace es muerte y nuestro factor de exposición es el tabaquismo. Por ejemplo, si encontramos en el primer escenario un riesgo relativo de 1.18 con un intervalo de confianza que va entre 1.16 y 1.20, decimos entonces que nuestro intervalo de confianza es estrecho. Miren que esos dos números, el límite superior y el límite inferior, están muy pegados y es significativo. Y es significativo es básicamente porque no contiene la unidad. Es decir, está apoyando entonces la teoría de que el tabaquismo es un factor de riesgo para muerte, en este caso hipotético. En el segundo ejemplo vemos un riesgo relativo de 3 con un intervalo de confianza de 1.5 a 5.5. Aquí lo que observamos es algo diferente. Vemos que el límite superior y el límite inferior están relativamente mucho más lejos, por lo que consideramos que el intervalo de confianza es amplio, pero es significativo porque no contiene la unidad. Algo diferente a lo que sucede en el tercer ejemplo, en donde vemos un riesgo relativo de 1.2 y un intervalo de confianza de 0.9 a 1.5. Aquí lo que nos está mostrando este intervalo de confianza es que contiene la unidad, es decir, que el efecto estaría también, digamos, siendo protector y siendo riesgo a la vez. Por lo tanto, aquí no hay diferencia entre el grupo de exposición y el grupo control. Esto es lo que hablamos cuando decimos que un intervalo de confianza no fue significativo porque contiene la unidad. Y lo final, entonces, de los estudios de cohortes es la aplicabilidad. Aquí es responder estas 4 preguntas, si son creíbles los resultados. Esto lo he tenido que ir viendo a lo largo, digamos, de toda la lectura crítica del estudio. Es evidenciar si hay sesgos, si hay confusión. En el caso de que los resultados del estudio coincidan con otra evidencia disponible, de acuerdo a lo que yo he leído, si realmente los estudios, los resultados son coherentes o no son coherentes, si se pueden aplicar a mi medio, es decir, si mis pacientes, si las intervenciones que están a mi alcance, si los desenlaces que yo necesito fueron los que se implementaron en el estudio y si los resultados son capaces de cambiar la decisión clínica, siempre teniendo en cuenta que la decisión clínica también hay un componente importante y son las preferencias de los pacientes. Nos queda entonces esta tarea. Este es un estudio de cohorte, está disponible en este link, es bastante sencillo y la tarea es para aplicarle el instrumento de lectura crítica y de allí vayamos evidenciando, digamos, cuáles fueron los conceptos aprendidos e irlos aplicando, que es la forma como podemos entrenar día a día la lectura crítica. Para finalizar, yo quiero presentarles un concepto realmente que es bastante importante para nosotros que somos consumidores de la literatura médica y es
la formulación de una pregunta estructurada. A ver, del hecho de que tengamos una formulación de una pregunta clínica que sea estructurada, de eso va a depender tanto la cantidad, la calidad y especificidad de la información que vamos a encontrar. Es decir, si yo tengo una pregunta de investigación mal hecha, posiblemente voy a encontrar una respuesta que es inadecuada. Y lo que nos sucede siempre en la práctica clínica es que muchas veces nosotros tenemos dudas. Lo que tenemos que tratar es de esa duda en mi práctica clínica convertirla en una pregunta que tenga unos términos claros y sencillos. El objetivo de esto es centrar el problema en lo que nos interesa y eso nos permite planificar mejor la estrategia de búsqueda. Cuando estamos en la práctica clínica, nosotros nos podríamos hacer dos tipos de preguntas. Unas son las preguntas básicas y unas son las preguntas avanzadas. Cuando hablamos de preguntas básicas, estas son todas las que están relacionadas con el conocimiento general. Son con mayor frecuencia las que son preguntas etiológicas, de etiopatogenia, de epidemiología de la enfermedad. Por ejemplo, tipos de preguntas básicas. Cuando yo me pregunto cuál es la causa del síndrome de muerte súbita del lactante, cómo se produce el edema de la insuficiencia renal, qué tipo de cáncer tiroideo es el más frecuente. Ese tipo de preguntas, usualmente nosotros encontramos las respuestas en los libros y en los artículos de revisión. Pero pudiera ser que los libros, digamos, no nos van a proporcionar la suficiente información para tomar una decisión clínica sobre un paciente determinado, porque estas son preguntas básicas y son preguntas muy generales. Por lo que tenemos entonces que pensar en el tipo de preguntas que son preguntas avanzadas o más específicas, y es cuando yo tengo un paciente al frente con una condición específica, ¿sí? Aquí hay un acrónimo que nos ha servido mucho para estructurar esa pregunta de investigación, es decir, para ese problema o esa duda que yo tengo en mi práctica clínica frente a mi paciente, llevarla a una forma estructurada que me permita hacer una mejor estrategia de búsqueda. Y básicamente este acrónimo PICO. La P se refiere a los pacientes, a la población o el grupo de interés. La I se refiere a la intervención o a la exposición o todas esas condiciones o factores que yo quiero analizar. La C es la comparación en el caso pues que yo quisiera compararlo con otros y la O básicamente son los resultados de interés. Cuando yo tenga una duda en mi práctica usual, vamos a tratar entonces de volverla a una pregunta de investigación, ¿sí? Tengamos en cuenta entonces este acrónimo para tratar siempre de describirla de esta manera porque esto nos va a permitir encontrar la mejor literatura disponible para responder esta duda de la práctica clínica. Estas son entonces las dos referencias que utilicé para la presentación, ya se las había mencionado, esta, la guía de los usuarios de la literatura médica, de la serie de JAMA, y acá tenemos el libro de lectura crítica de la evidencia de CAPS de España. Muchas gracias.